Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. Hace unos meses, el Congreso de Estados Unidos puso en marcha la conocida como CHIPS Act o Ley de Chips. El objetivo de esta ley es que el país vuelva a disfrutar de una posición de liderazgo en la industria de los semiconductores, algo que Estados Unidos tuvo en el pasado, pero que ha ido perdiendo en favor de los países de Extremo Oriente. Para ello, el gobierno de Joe Biden ha previsto un generoso paquete de subsidios de 53.000 millones de dólares, que adjudicará el Departamento de Comercio. Esta misma semana, este departamento, dirigido por la secretaria Gina Raimondo, anunció las condiciones para acceder a los fondos. La intención de Raimondo es que estos fondos se gasten de forma inteligente y que esa inversión pública mejore la seguridad nacional y contrarreste los avances chinos en materia tecnológica. Los requisitos para acceder al dinero son los previsibles en estos casos, aunque algunos son especialmente ideológicos y están atados a la agenda política del gabinete Biden. Incluyen, por ejemplo, que en las plantillas de las empresas beneficiarias de los subsidios haya diversidad racial y de género, que los trabajadores estén afiliados a sindicatos es otra de las condiciones. Las empresas que reciban el dinero deberán contar también con proveedores estadounidenses siempre que sea posible, compartir parte de sus ganancias con el Estado y limitar la recompra de acciones y los dividendos. El gobierno, de hecho, impone límites muy estrictos a la expansión de las operaciones de estas empresas hacia China durante los próximos 10 años. Es decir, durante este tiempo no podrán trasladar producción allí. La idea de Raimondo, tal y como confesó en una rueda de prensa que dio este martes, es no firmar un cheque en blanco a las empresas que se benefician de estos fondos. Con este plan pretenden revitalizar la industria nacional de los semiconductores y revertir la situación actual en la que el país es muy dependiente de ciertos países como Taiwán o como la propia China, que hace unos años apostó con decisión por el diseño y fabricación de chips, gracias a lo cual se ha convertido en uno de los principales fabricantes y diseñadores de chips de todo el mundo. Esto rompe con 2 décadas largas en las que se animó a las empresas estadounidenses a perseguir la eficiencia por encima de todo, llevándose la fabricación al extranjero y así ahorrar costes para luego poder vender más barato en el mercado doméstico. La ley de chips pone punto final a esta política y constituye un esfuerzo consciente para impulsar un sector concreto de la economía y apoyar la industria nacional con dinero del contribuyente. Esta ley es, de hecho, uno de los programas estrella de la estrategia económica del gobierno y supone un empeño personal del propio Biden, que el año pasado señaló los problemas que tenía esta industria, muy castigada por la pandemia y por los problemas derivados en la cadena de suministro posteriormente. Durante meses escasearon los semiconductores en el mercado mundial por exceso de demanda y también por la falta de capacidad de las fábricas. Los fabricantes de computadoras, de automóviles o de electrodomésticos son muy dependientes de chips que en su mayor parte importan de Asia. Este problema ha ido resolviéndose solo, pero no las tensiones con China. Y es ahí, y no tanto en la disponibilidad de semiconductores, donde hay que ir a buscar el origen de esta ley. China ha convertido el desarrollo y fabricación de chips en un sector estratégico. Los semiconductores se han convertido, por lo tanto, en un campo de batalla más de la nueva Guerra Fría. En el último año y medio hemos hablado mucho de semiconductores aquí en La Contracrónica. Es un problema que empezó a finales de 2020 y que no ha acabado hasta el momento presente. A pesar de que hace no mucho, hace solo unas semanas, os hice un programa precisamente sobre este tema en el que os comentaba que muchos semiconductores empezaban a abundar y que las empresas que los fabricaban estaban vendiéndolos a descuento. Bien, como sabéis, la política siempre llega tarde y las soluciones, por supuesto, las soluciones políticas estoy hablando, están llegando tardísimo, están llegando ya pues en el mes de marzo del año 2023, cuando el problema hay que ir a buscarlo al mes de marzo de 2021, es decir, hace 2 años cuando costaba encontrar ciertos productos, ciertos vehículos que iban muy cargados de chips o ciertas consolas de videojuegos como la PlayStation 5, que era y todavía sigue siendo algo difícil encontrar en las tiendas. Bien, pues esta crisis de semiconductores, una crisis de escasez, había muchísima demanda y además se había atascado mucho la cadena de suministro, caracterizó los años posteriores a 2020.
Empezó a finales de 2020 y luego se mantuvo durante año y pico. Esto llevó a los gobiernos de Estados Unidos y de Europa a replantearse su política industrial en este aspecto. Cuando empezaron a escasear, esto ya digo, debió ser, calculo, empezaron los primeros problemas en el último trimestre de 2020, descubrieron horrorizados estos gobiernos que casi todos los chips que equipan sus automóviles, sus electrodomésticos, la maquinaria en general, venían de Extremo Oriente, concretamente de Taiwán y de China, dos países que se han especializado en este producto y que durante años, muchísimos años, han hecho grandes inversiones para poner en marcha inmensas fábricas de semiconductores con la última tecnología disponible. La última tecnología disponible, en el caso de los semiconductores, dura poco porque es un sector muy sometido a la innovación. Vamos, que no es como, qué sé yo, hacer vino, por ejemplo, que más o menos el secreto se conoce desde hace mucho. Luego habrá vino peor o vino mejor, pero lo de hacer vino es algo que nuestra especie domina bastante bien. Los semiconductores, en cambio, mejoran cada año. Podríamos decir incluso que cada 6 meses ya hay una nueva generación de semiconductores que es mejor que la anterior. Esto lo hemos podido ver en el curso de nuestra propia vida. Es cierto que muchos de estos semiconductores se diseñan en Europa o se diseñan en Estados Unidos. El fabricante de automóviles pues necesita dotar a ese automóvil de una serie de funciones y diseñar sus propios semiconductores para que el automóvil haga lo que tenga que hacer. Lo mismo se puede decir de los teléfonos o de los procesadores que llevan los ordenadores personales, etcétera. Pero aunque estén diseñados en algunos casos en Europa o en Estados Unidos, la fabricación se suele llevar a cabo muy lejos de allí. Esto generalmente en Asia, claro. Esto implica transporte y exponerse a un riesgo que, bueno, según se han puesto las cosas en el mundo en el último año, parece inasumible para los gobiernos. En el año 2021-2022, el transporte intercontinental de mercancías, que se realiza básicamente en grandes buques portacontenedores, también se constipó. Esto lo pudimos ver aquí en la contracrónica, además fue muy seguida la historia de los semiconductores y la de la crisis de los contenedores, que por cierto, de manera más o menos espontánea también se está resolviendo. A la escasez esta de semiconductores pues no les sentó nada bien, ¿no? A los problemas con las fábricas, que no hubiese suficientes barcos y contenedores para transportarlos a sus mercados, donde iban a ser ensamblados, a sus fábricas finales, ¿no? Donde iban a ser ensamblados en los productos como automóviles o como ordenadores. Esto ocasionó un cuello de botella tremendo que obligó a cerrar plantas, algunas plantas automotrices importantes en países como Alemania, por ejemplo, o líneas de producción, a interrumpir la producción de algunos bienes, ya digo, los propios automóviles, especialmente los eléctricos, que se empezaron a poner de moda y a fabricarse de forma masiva a partir del año 2020, también los de gama alta. El año pasado, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, se presentaron sendos planes para incentivar la fabricación de semiconductores a escala local. Se quejaban amargamente los políticos azuzados por los periodistas las más de las veces que tanto en Europa como en Estados Unidos, pues en los años 80, 90 sí había una industria de semiconductores. De hecho, los primeros semiconductores se fabricaron en California, se fabricaban en el primer semiconductor de la historia, se fabricó en Estados Unidos el siglo pasado y que eso se había ido abandonando. Y que era una pena, pues porque ahora estas empresas alemanas o estadounidenses o canadienses o británicas dependían de estos fabricantes orientales. El plan europeo fue anunciado hace no mucho, en noviembre del año pasado, y está dotado con 45.000 millones de euros. El estadounidense lo aprobó el Congreso de Estados Unidos el año pasado, también en agosto exactamente, y prevé una inyección de 53.000 millones de dólares. Una vez aprobado, este plan estadounidense, que es el que más avanzado está, faltaba que el gobierno especificase las condiciones para acceder a ese dinero, para que las empresas interesadas en acogerse al programa puedan acceder al dinero. Eso mismo es lo que la Secretaría de Comercio, Gina Raimondo, hizo este mismo martes. Dio una rueda de prensa explicando el plan y facilitó todos los detalles. Lo facilitó de viva voz y también por escrito. Los 53.000 millones, es una cantidad de dinero respetable, se repartirán de la siguiente manera. 39.000 millones irán destinados a la instalación de fábricas, a la construcción de fábricas de semiconductores,
siempre en territorio estadounidense, por supuesto, y otros 13.000 millones irán destinados a financiar la investigación y el desarrollo de nuevos chips. De nuevo, tanto la investigación como ese desarrollo, del I+D en una palabra, tiene que llevarse a cabo dentro del territorio estadounidense. Lo primero que habría que preguntarse aquí, y es lo primero que me pregunté yo viendo el otro día la rueda de prensa de Gina Raimondo y leyendo la nota de prensa que dio el Departamento de Comercio, fue si ese dinero es suficiente o se trata, pues como decimos en España, del chocolate del loro, es decir, que no va a servir para mucho, va a ser poco menos que una propina, con mucha fanfarria, pero una propina. Pero aunque existe la idea comúnmente aceptada de que los chips son baratijas, simples obleas de silicio que se estampan en serie, a fin de cuentas nos rodean chips por todos los lados y no parece que tengan un precio muy caro. El chip se equipa casi cualquier cosa que tenemos a nuestro alrededor, un simple pincho USB de estas memorias que hace tiempo se utilizaban tanto, pues la podemos comprar una tarjeta de memoria. Para las cámaras fotográficas o para los teléfonos podemos comprar una cantidad de memoria considerable, que sé yo, 128, 256 gigas por muy poco dinero. Así que hay esa idea general, más o menos, de que los chips no son caros, ¿no? Pero, y es cierto tipo de chips no son caros en absoluto, pero su desarrollo y fabricación no es precisamente barata. Según Intel, que es uno de los principales fabricantes mundiales, construir desde cero una fábrica de semiconductores, estoy hablando, una normal y corriente, nada, no lo último, una normal, sale por unos 10.000 millones de dólares. Luego darían los 39.000 millones dedicados a la base, digamos la base ladrillo, ¿no? Lo que es las plantas, pues darían para 4 fábricas estándar, como esta de la que habla Intel, y lleva entre 2 y 3 años de obras. Son fábricas, por supuesto, de última tecnología y que no se parecen nada a una cerilla, es decir, necesitan una serie de instalaciones muy específicas que, en fin, que no se pueden construir en 6 meses, no es una nave, ni un almacén, ni nada de eso. Luego, aparte de eso, hay que meter personal. No es un personal cualquiera, es un personal muy cualificado y, por lo tanto, muy caro. Luego, el programa no servirá para empezar desde cero, ni mucho menos, sino como incentivo para que las empresas inviertan en este negocio. No todos los chips son iguales, como ya os he dicho, no es lo mismo ese chip del pincho USB, que tiene 128 gigas y en el que guardamos algunas fotografías, o el de una tarjeta de memoria, que el chip que equipa, por ejemplo, la PlayStation 5, que es una de las consolas más modernas que hay, más sofisticadas. No valen exactamente lo mismo ni cuesta lo mismo fabricar. Los más sencillos y baratos son muy abundantes. Los que incorporan, por ejemplo, las luces LED. Entonces, desconocemos que cada luz LED lleva un pequeño microprocesador, un pequeño semiconductor. O los cargadores de los móviles también, que son tan abundantes. Y luego hay otros que son carísimos y sofisticadísimos. Estos últimos son los que equipan los automóviles más modernos, los que equipan los ordenadores de última generación, las consolas, el armamento, por supuesto. El gobierno de Estados Unidos tiene como objetivo no fabricar esos pequeños semiconductores que permiten que la luz cambie de color, la luz LED. No, ni mucho menos. Lo que quiere es destinar estos fondos a desarrollar y a fabricar chips lo más avanzados posible, con la idea de que para el año 2030, es decir, dentro de 7 años, buena parte de la producción de este tipo de semiconductores de gama alta se realice dentro de Estados Unidos. Y así el país solo tenga que importar chips para chips menores, ¿no? Semiconductores baratos para otro tipo de usos. No son muchas las empresas que disponen del conocimiento y de la tecnología para fabricar esta variedad de chips caros. Una de ellas es la estadounidense Intel, otras son de Extremo Oriente, como puede ser el caso de Samsung, que es surcoreana, o TSMC, de la que hablé largo y tendido en aquel programa que hice sobre los semiconductores hace tiempo, que es taiwanesa. Estas 3 empresas ya producen esos chips y han anunciado, antes de que se pusiese en marcha este plan, que ya construirán plantas en 3 estados de Estados Unidos, en Arizona, Texas y Ohio. Si Intel, Samsung o TSMC quieren acogerse a este plan, que es muy probable porque estamos hablando de dinero gratis entre comillas, porque no es gratis del todo y ahora os lo voy a explicar. No hay ningún subsidio gratuito. Lo digo porque algunos tienden a pensar que cuando piden una subvención al gobierno, esa subvención, especialmente una subvención tan cuantiosa en cantidad,
pues va a ser un dinero regalado. No, ni mucho menos. Pero bueno, es normal que quieran. Van a hacer una inversión, una planta, qué sé yo, en Arizona. Pues vamos a poner, si el Estado me puede a mí inyectar, qué sé yo, 5.000 millones, pues 5.000 millones que me ahorro, porque son, en principio, es un subsidio y por lo tanto a fondo perdido. No es un crédito, no es un préstamo. Bien, si cualquiera de estas empresas quiere acogerse a la CHIPS Act, a la ley de chips, tendrán que cumplir algunas condiciones. Unas son de tipo financiero, como previsibles, evidentemente, como los límites que esta ley ha impuesto a la recompra de acciones o a la expansión en China. Si lo que queremos es que se abran fábricas en Estados Unidos, os tenemos que poner condiciones, ¿vale? Una vez la hayáis abierto, no os llevéis la producción a China dentro de 2 años, que tienen que estar como mínimo 10 años. Otras son de tipo laboral, ya que exige que los trabajadores estén afiliados a un sindicato. Pero bueno, esto ya más o menos se sabía o se intuía y no ha impedido a estas empresas mostrar interés desde hace tiempo, desde que se aprobó en el mes de agosto, por acogerse al plan. Pero es que hay algunas más, un tanto desconcertantes, como por ejemplo la obligación de instalar guarderías en las fábricas o la obligación de proveerse de materia prima en Estados Unidos siempre que sea posible. Esto evidentemente podría incrementar los costes y retrasar los proyectos. La provisión de materia prima puede hacerse en Estados Unidos si le compensa a la empresa, si no, pues lo puede comprar en México, lo puede comprar en Perú o lo puede comprar en Vietnam. A fin de cuentas, cuando un empresario se está jugando su propio dinero, una sociedad se está jugando su propio dinero y lo que busca es ser lo más eficiente posible, que te impongan la provisión de materia prima o de componentes de un país concreto, va contra tu propia eficiencia, va contra tu propia cuenta de resultados. Es un tipo de norma que no se entiende muy bien. Lo que quieren es que se fabriquen semiconductores en Estados Unidos, no que todo se contrate dentro de los Estados Unidos. Así que esto ya de entrada sonaba un poco extraño, casi diríase rooseveltiano. Y esto, evidentemente, pues puede incrementar los costes y retrasar los proyectos. También podría ocasionar que algunos fabricantes directamente eviten pedir los subsidios para ahorrarse así cumplir los requisitos que traen aparejados. Pero claro, hay mucho dinero en juego, es que estamos hablando de miles de millones de dólares. Y nada gusta más a un consejo de administración que ver cómo les dan un empujoncito, especialmente si el empujoncito es de gratis. Por lo que algunos podrían terminar recibiendo el subsidio y fabricar mientras les cuadren los números. Habrán hecho los cálculos, esto nos va a cuadrar durante 6 años. Y después o cierran la fábrica o trasladan parte de la producción a otro lado. Para entonces, Joe Biden y Gina Raimondo estarán ya donde están ahora. Uno será presidente y la otra no será secretaria de Comercio, así que nadie se lo podrá echar en cara. Algunos de los requisitos son muy gravosos o simplemente absurdos, como compartir parte de los beneficios con el Estado, si estos se producen, evidentemente, o velar para que la plantilla de las fábricas sea lo que ellos denominan diversa e inclusiva. Cualquier empresario busca gente capaz para trabajar en su negocio, sin importar su raza o su sexo. Esto no hace falta irse a una gran empresa, tipo Intel o tipo Samsung. El empresario que tiene un bar o un restaurante busca personal que sepa hacer su trabajo, que sea capaz, en una palabra, nada más, y que sea laboriosos, evidentemente, ¿no? Pero lo primero que busca es eso. No les mira el color de la piel y no les mira tampoco el sexo. Trabajadores competentes los hay de cualquier raza y de ambos sexos. Luego esa diversidad surge siempre de manera natural y espontánea, sin que el gobierno tenga que forzarla, creando una disfunción. Raimundo aseguró en la rueda de prensa esta que dio el otro día, la presentación del plan, que los fabricantes de chips no tendrán éxito a menos que, y esto es textual de Gina Raimondo, a menos que encuentren una manera de atraer, capacitar, poner a trabajar y retener a las mujeres. Si esto lo hubiera terminado los trabajadores y trabajadoras, por si queremos duplicarlo, me parece que es muy sensato lo que dice Gina Raimondo. Efectivamente, para tener éxito cualquier empresario tiene que encontrar el modo de atraer, capacitar convenientemente, poner a trabajar y retener a sus empleados. Pero claro, las empresas no necesitan que el gobierno les diga cómo atraer y retener a los trabajadores. Ya se bastan y se sobran ellas mismas. Y luego, en fin, el hecho de que sean mujeres u hombres creo que es una cuestión baladí, no tiene importancia. Pueden ser, es como si dividimos a las personas si son rubios o morenos, ¿no? No, vamos a parar. Que esto mismo si cambiamos lo de mujeres por rubios, o si cambiamos lo de mujeres por personas de más de 1,90 de estatura.
Lo que busca el empresario es que sean buenos en su trabajo, no que pertenezcan a uno de estos colectivos que se han ido creando, de estas identidades que se han ido creando últimamente. El sistema de cuotas puede aplicarse en política o en la universidad, donde lo que importa es la lealtad al jefe. Y no la capacidad, evidentemente, pero no en las empresas privadas, donde todo lo que va a ocasionar son problemas, porque la selección de personal no se hará por criterios profesionales, sino por criterios ideológicos. Pero claro, como os decía antes, los subsidios del gobierno nunca son gratuitos, jamás. Y ahí tenemos el precio que tendrán que pagar las empresas estadounidenses de las de semiconductores, por lo menos, para beneficiarse de esta política industrial de Joe Biden. Una política que en el caso de los semiconductores, además, he dicho de Joe Biden, pero es que es de los dos partidos, porque es bipartidista. En este caso la aprobaron, el que ha puesto las condiciones ha sido Biden, eso es cierto. Pero el que aprobó el paquete fueron los dos partidos. El año pasado los demócratas convencieron a los republicanos para que aprobasen su ley de chips. Los republicanos accedieron, pensando seguramente que se trataba de un simple programa federal de gasto en una industria concreta con una relación muy cercana además con la defensa. Y bueno, ahora el gobierno, pues como vemos, está utilizando la ley para apuntalar su agenda política y su agenda ideológica. Ahí entra, por ejemplo, el caso de las guarderías. Según esta ley, los fabricantes de chips que soliciten más de 150 millones en ayuda federal, 150 millones para los números de los que estamos hablando, la cantidad de ceros de la que estamos hablando no es nada. Pues todos los que pidan esa cantidad, más de esa cantidad, deberán prever la instalación de guarderías en sus fábricas. Guarderías para los hijos de los empleados, ¿se entiende? No para los empleados. Encontrar trabajadores para atender esas guarderías, que tendrá que pagar la empresa, por supuesto. Bueno, especialmente en ciertas zonas, podría incluso resultar más difícil que encontrar trabajadores para construir y operar las plantas. Algunas fábricas muy grandes, de Intel, por ejemplo, ya los tienen. Esto pasa mucho en empresas grandes, en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Cuando una empresa es muy grande, una de las maneras de incentivar a sus trabajadores es tener una pequeña guardería esencialmente para que el trabajador esté más tranquilo y trabaje más, ¿no? Pero los tienen porque quieren y porque han hecho los números y les cuadran, no porque se lo imponga el gobierno. Pero bueno, no parece que sea este de las guarderías, la verdad sea dicha, un sobrecoste exorbitado. Ahora bien, la ley prevé, y ahí va el veneno ideológico, prevé que estas guarderías deben de gestionarse no por la empresa directamente, sino la empresa las paga, pero no las gestiona. La van a gestionar los grupos locales, vaya donde esté la fábrica, con experiencia en el cuidado infantil. Es decir, en esto pues ya podemos imaginar quiénes son: sindicatos, grupos de tendencia progresista, etc. Los fabricantes de chips también tendrán que pagar a los trabajadores tanto de la construcción de las plantas como posteriormente los que trabajen en la propia fábrica, los salarios establecidos por los sindicatos, es decir, el escalado salarial se lo va a dar el sindicato. Las empresas deberán cumplir con los denominados principios de buenos empleos que ha establecido el gobierno, que garantizan que los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial reciban ciertos beneficios para el sustento familiar, que según ellos pues eso va a promover la seguridad económica y la movilidad, incluyendo en estos beneficios permisos pagados. En las solicitudes de subsidio, los fabricantes deberán detallar qué servicios van a dar a las personas y esto es textual, comunidades desatendidas y económicamente desfavorecidas, y cómo financiarán el cuidado de adultos y la ayuda de transporte y vivienda. Lo cual está muy bien, pero claro, no es obligación de una empresa. Aquí vemos cómo el gobierno traslada el welfare a las cuentas de resultados de estas empresas. Es cuando menos irónico, porque los fabricantes de semiconductores trasladaron la fabricación a Asia para reducir costes, no por ninguna otra razón. Tenerlas en Asia para todo lo demás era un lío. Está demasiado lejos, vamos. Producir chips hoy en Estados Unidos es algo así como un 40% más caro que en Extremo Oriente. Una de las razones es la maraña regulatoria que tienen que cumplir. La ley de chips introduce regulación adicional. Luego será todavía más costoso fabricar semiconductores allí. Las empresas que luego se valen de estos componentes preferirán seguramente comprarlos en Oriente, ya que eso les puede suponer un ahorro considerable. El Departamento de Comercio también exige que las empresas que reciben
más de 150 millones, que es como la cifra mágica, tienen que compartir con el gobierno, esto es textual, una parte de los flujos de efectivo o rendimientos que excedan las proyecciones del solicitante por encima de un umbral establecido. Es decir, que tendrán como socio en la sombra al propio gobierno, que no contento con llevarse su parte en forma de impuestos, quiere también su parte de los beneficios. Aquí es fascinante, pero la vida del político es maravillosa. Primero crea regulaciones que aumentan y hacen crecer los costes y hacen imposible la fabricación. Luego ofrece subsidios para impulsar su propia política social y luego exige una parte de las ganancias de todo esto. De modo que es muy probable que esta ley tan ambiciosa, en la que el gobierno estadounidense está ilusionadísimo y va a volcar 53.000 millones salidos del bolsillo del contribuyente, es muy posible que no sirva para lo que pretenden. Goldman Sachs calculó hace unos meses que la CHIPS Act supondrá tan solo que la participación de Estados Unidos en la industria mundial de semiconductores se incremente un 1%. No parece demasiado para tanto gasto, pero el plan no es tanto industrial como político. Y esas rentas, las políticas, son las que Biden y los demócratas querrán materializar el año próximo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Daniel, que es de Barcelona, que nos habla de TikTok como arma de guerra. Hola Fernando, te mando este audio a razón del podcast que acabo de escuchar sobre TikTok. Y recuerdo un vídeo de un conocido tuyo, de Fabián Cebarrio, en el que comentaba que TikTok, uno de sus peligros, aparte de los que has comentado, es su posible utilización como arma de guerra. ¿En qué sentido? En sentido de la selección de contenido. Él comentaba, cosa que yo no sé si es cierta porque no he visto ningún TikTok que provenga de un usuario chino ni le he preguntado. Comentaba de que en China el contenido está mucho más enfocado de una manera pues más que lúdica, sino como algo mucho más cultural o que está más enfocado a la ciencia, a la cultura, a la información, como para instruir a la población, ¿no? en todo este tipo de técnicas y artes. En contraste con el contenido que se suele ver aquí, ¿sabes? Uno puede pensar, sí, bueno, pero es que, claro, este es el contenido que nosotros demandamos y el otro es el contenido que los chinos demandan. No creo que sea tan así porque yo me he desinstalado y me he vuelto a instalar TikTok un par de veces desde distintos correos y ya sin tener ningún tipo de dato sobre lo que tú sueles, o sea, sobre lo que a ti te gusta, ya ves lo que te viene, ¿no? Y claro, o sea, cuando te acabas de instalar TikTok desde una cuenta nueva, los primeros vídeos, todavía el logaritmo no ha empezado a trabajar, no sabe lo que te gusta, lo que no te gusta, y ya ves que lo que te sale son gente bailando, vídeos de peleas, cosas muy, muy, muy gordas. Entonces, claro, si realmente es verdad de que el gobierno chino utiliza TikTok para idiotizar a Occidente, en contraste con su población que intenta culturalizarla, yo creo que es algo también bastante serio, ¿no? Bueno, eso es todo. Un saludo para ti y para toda tu audiencia, la mejor del mundo, y a seguir así. Pues sí, Daniel, he oído por ahí eso, esto que cuenta Fabián, ¿no? Pero es que no lo he podido comprobar en persona. Es decir, no he probado TikTok en China, porque es que nunca he estado en China, y también en Europa. En Europa sí lo he probado, pero no lo he podido probar en los dos sitios. Por lo que he visto en el último año, y he leído por ahí, Fabián no es el único que lo dice, es que el algoritmo parece que selecciona en China el contenido de manera diferente. Allí muestra a los usuarios un contenido más elevado, ¿no? Que aquí, historias de superación personal, contenidos educativos, etcétera. Y aquí, ya sabes, pues suele mostrar bailecitos, sucesos y cosas así. A ver, como usuario de TikTok que soy, llevo suficientes meses en él, pues no puedo decir que a mí me muestre bailes, porque es que no me muestra bailes. Lo que sí me muestra son, ya lo he contado en alguna ocasión, son señoras estupendas y coches. Quizá porque sabe muy poco de mí. Apenas sigo a nadie, entro, subo mi vídeo y me marcho.
y nunca doy un me gusta a nada. Así que tiene que tirar de lo que sabe de mí, que no es demasiado. Pues sabe que soy un hombre de mediana edad, de un país europeo con un iPhone. Supongo que entenderá que lo que me interesa son las señoras y los coches. Lo segundo, los coches no me interesa absolutamente nada. Lo primero, las señoras sí que me interesan, pero no el tipo de señoras vulgares que me muestra TikTok. Así que a mí no consigue engancharme, cosa que sí sucede con YouTube, que me conoce mucho mejor porque paso más tiempo en ese servicio. Cada vez que entro siempre me muestra algo que tiene que ver con mis gustos. La fotografía, la historia, la música, la política, el cine o los viajes. De ahí que a menudo pincho en vídeos recomendados. Quizá TikTok no esté hecho para mí, pero sí para otra gente. De cualquier modo, el sistema de cualquier red social está concebido para que pases mucho tiempo ahí. Porque así te puede mostrar muchos anuncios. No olvides que el servicio es gratuito. Es gratuito que no tienes que pagar. Vamos, lo estás pagando con tiempo y con los ojos puestos encima de la pantalla. Si es posible que le eches el día entero mirando vídeos, mejor todavía, mejor para ellos. Claro, para eso te tiene que mostrar lo que quieres ver. Si te muestra vídeos de superación personal y culturales y lo que quieres es ver sucesos, pues vas a salir rápidamente de ahí. Bueno, un poco con lo que sucede conmigo con los vídeos de coches. Así que eso de que es un arma del Partido Comunista Chino para devastar a la juventud occidental, pues no sé hasta qué punto es cierto. Igual es cierto que les está mostrando esas cosas, pero en China tienen que estar mostrándole lo siguiente, o si no, los jóvenes chinos no son distintos a los jóvenes occidentales, son jóvenes, les gustan las mismas cosas, ¿no? Los deportes, la música, los accidentes de esquí, esas cosas, ¿no? Que gustan a todos los jovenzuelos. Así que les tienen que mostrar eso si no utilizarán otras aplicaciones. Sí, pero bueno, hay gente que está convencida de ello. Fabián es un ejemplo, otros en cambio lo ponen en duda. Mira, si pudiese hacer la prueba empírica, es decir, trasladarme a China, conectarme a Internet con mi teléfono y abrir TikTok y pasar los suficientes días conectándome, pues así ya podría sacar conclusiones. Podría decir que esto es cierto, que es mentira, y aun con todo, solo serviría para mi caso. Bien, vamos ahora con Enrique, que es de La Coruña y que nos habla también de TikTok, concretamente sobre su prohibición. En primer lugar, quería darte la enhorabuena por el programa. Me parece que creas un contenido de muchísima calidad y bueno, pues lo primero hay que reconocer eso. Luego, la nota de voz la mandaba en relación al asunto del TikTok, que comentabas que no se puede prohibir, que no se puede poner puertas ni al campo en Internet, con lo cual estoy bastante de acuerdo, por no decir de acuerdo al 100%, pero yo sí que creo que capando la aplicación de las descargas de Google Play o Apple Store se podría hacer mucho daño, se podría prácticamente inutilizar de facto. Es decir, si intentamos obtener TikTok a través de un jailbreak, ¿no? O de un root de Android, que es un sistema parecido y demás, es un poco follón, las cosas como son. O sea, a ver, yo podría hacerlo, yo me puedo tirar una tarde entera mirándome un tutorial de YouTube y lo acabo sacando. Pero tengo aquí apuntados los pasos que hay que seguir y es un bastante lío. O sea, para el usuario random, ¿vale? De la aplicación, no lo va a hacer. Ya te digo yo que no lo va a hacer. O sea, directamente lo que quiere es descargárselo del portal normal, del portal convencional y enlazarlo a Facebook y ponerse a funcionar. Enseguida, hacer bailecitos, doblarse a sí mismo haciendo vídeos de esos chorras o ver contenido, ¿no? De este microcontenido de 30 segundos como pipas, pam, 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 uno detrás de otro. Se podría entrar igualmente a través del navegador, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que la cantidad de datos que se extraen cuando entras a una red social a través de un navegador en lugar de entrar a través de la app es muchísimo menor. Y luego además, esto está demostrado, es mucho menos adictiva el entrar en esa red social cuando lo haces a través del navegador que cuando lo haces a través de una app. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que no te voy a decir ni a medio largo, casi a corto medio plazo, estaríamos perdiendo millones de usuarios. O tendríamos usuarios con su cuenta ahí, pero al no tener aplicación y dejar de entrar en el navegador, pues si no le damos uso a la aplicación, pues tener ese usuario es como el que tiene un tío en Alcalá, que ni tiene tío ni tiene nada. Si se hiciera eso, a la vez que se propone una solución alternativa por las tecnológicas occidentales, es decir, hacer un TikTok de Meta, o de Twitter, o de lo que sea, ¿de acuerdo? Pienso que habría un trasvase de usuarios que si no llega a ser total y si no llega a ser
rentable para esa hipotética aplicación que vamos a hacer sustitutiva, llegaría un momento en el cual, pues oye, si la aplicación fracasa, fracasó, pero nos hemos llevado a TikTok por el camino, que es a donde en el fondo se quiere llegar en este hipotético escenario, ¿no? También de querer quitarnos a los chinos de encima. Entonces, bueno, que prohibir su uso sí que es cierto que puede atentar contra los principios fundamentales de las democracias occidentales y demás, pero bueno, también se puede uno apuntalar en que China, precisamente, es un país que va en contra de estos mismos principios y por temas de seguridad nacional se puede llegar a tomar medidas en un momento puntual, como hemos visto que se ha estado haciendo por prácticamente todos los países de Occidente durante la pandemia, restringiendo derechos y libertades fundamentales. Que en muchos casos, como por ejemplo aquí en España, al final fue anticonstitucional y demás, pero esto bien gestionado y no haciendo la chapuza de Sánchez, igual sí que tendría salida. No sé, yo creo que si se quiere, se puede llevar uno por delante a TikTok en un momento puntual. No sé tú qué opinas al respecto. Un saludo. Pues sí, Enrique, de eso no me cabe la menor duda. Si se sacase a TikTok de las tiendas de aplicaciones les haría mucho daño. Eso es lo que más temen, porque claro, saca la mayor parte de los usuarios de la ecuación. El usuario promedio lo que quiere es una aplicación que se descarga de forma gratuita y rápida la Application Store y se pone a utilizarla sin más preámbulos. Siempre quedarían algunos que tratarían de hackear el teléfono, hacerle el jailbreak para poder acceder a la aplicación, instalándosela desde fuera y bueno, quedaría por supuesto el acceso a través de la web. Pero TikTok la gente no lo mira a través de la web, la mayor parte lo miran a través del móvil. No habría desde luego tantos millones de usuarios en Occidente si no se puede ver a través del móvil. Pero para poder sacar una aplicación de una tienda de aplicaciones necesitas un motivo muy poderoso. El nuestro es un sistema garantista, no lo olvides. Aquí hay es un Estado de Derecho, caray. ByteDance, a fin de cuentas, no deja de ser una empresa legalmente constituida que hace negocios también de forma legal. Si de forma caprichosa sacasen su aplicación de las tiendas de aplicaciones, podrían perfectamente y estarían en su derecho de denunciarlo ante un juez. Bueno, eso mismo es lo que hicieron en Estados Unidos cuando lo intentó Donald Trump hace 2 años y medio. Así que ahí se encontrarían con que le sacan de las tiendas de aplicaciones y regresarían a la vuelta de unos meses, y encima como víctimas. Respecto a un TikTok creado por empresas occidentales, a ver, eso ya existe. Si algo ha conseguido TikTok es crear un formato que han ido copiando otras redes sociales. YouTube empezó el año pasado con sus cortos, que es exactamente lo mismo. Instagram tiene un servicio llamado Reels, que funciona igual. De hecho, tanto YouTube como Instagram están dando muchísima promoción, mucho bombo a sus 2 nuevos servicios de vídeos cortos. No sé qué tal les estarán funcionando o si están ganando dinero con ello, pero vamos, son omnipresentes los cortos de YouTube y los Reels de Instagram. Bien, vamos ahora con Jesús, que nos habla de la polarización política y de cómo es difícil a veces mantener una conversación razonable. Nada, simplemente quería dejar un mensaje porque en el último programa de Debería Prohibirse TikTok, pues un contraescucha hablaba del comunismo, de que si llegaba Pablo Iglesias o Errejón teníamos que emigrar del país porque nos íbamos a morir de hambre y cosas así. Yo, de verdad, no quiero generar una polémica entre derecha e izquierda, porque me parece que estamos viviendo unos tiempos donde el trazo grueso está en cada conversación que por lo menos yo mantengo con gente de mi entorno, y la verdad es que me resulta bastante tedioso tener que enfrentarme a este tipo de conversaciones, porque hablamos de que los comunistas están equivocados, luego hablamos de que los liberales están locos, de que nada funciona, y yo sinceramente creo que deberíamos dejar de posicionarnos en ese tipo de discursos que por otro lado son los que tienen los políticos, pero no entiendo por qué la ciudadanía tenemos que adoptar ese tipo de discursos que seguramente se adopten o se estudien en despachos de comunicación de cada uno de los partidos, y mucha gente los adopta como suyos. Yo tengo clarísimo que el comunismo es una utopía, es una entelequia que
bueno, que se intentó llevar a cabo, que fracasó estrepitosamente, porque, entre otras cosas, seguramente no se puso en marcha de la manera, de la manera en que se teorizó, y bueno, pues quienes las llevaron a cabo fueron unos sátrapas, unos asesinos que empobrecieron a la población, que asesinaron a la población, que purgaron a la población, pero bueno, quiero decir, ¿acaso podemos decir que el liberalismo sea algo exitoso? Yo creo que hemos pasado una pandemia y creo que el liberalismo ha sido una cosa que ha dejado, bueno, pues muchísimas dudas, y sinceramente creo que se le han visto las costuras, que como teórico es algo interesante, por supuesto que es interesante, pero como en realidad, como todas las cosas que se teorizan, hay cosas que se ponen en marcha y luego no funcionan. Entonces, no entiendo por qué hablamos de posiciones buenas o malas. Me parece un error tremendo y es lo que creo, que nos ponemos a hablar de cosas y parecemos, bueno, pues representantes de partidos políticos, y creo que corremos muchísimo riesgo si nos informamos por diferentes tipos de medios de comunicación. Yo estoy suscrito a 3 periódicos, 2 de izquierdas y uno conservador. Y el conservador lo sigo porque creo que es un periódico que merece la pena ser seguido, porque creo que tiene firmas interesantes y porque creo que es gente que hace periodismo con una línea editorial educada y sosegada, pero desde luego no se me ocurre poner determinadas cosas que hablan de si Zapatero tiene una mina de oro en no sé dónde, de si Errejón ha pegado a una patada a un señor con cáncer en lavapiés, etcétera, etcétera. Entonces, creo que todos también tenemos una responsabilidad como ciudadanos de informarnos, depende dónde, ¿no? Entonces, no seamos ultras, no seamos ceporros, en el buen sentido de la palabra, y no nos escandalicemos de cosas que no nos tienen que escandalizar. Nos tiene que escandalizar, pues eso, pues que haya sociedades que han sufrido golpes de Estado, pues como ha pasado en Brasil hace poco. Nos tiene que preocupar, pues que a lo mejor una persona como Meloni esté gobernando un país, que es gente ultra con unas, bueno, pues ideas muy lejanas bueno, pues a lo que es una democracia. Entonces, de verdad, seamos un poquito, un poquito sosegados, relajémonos un poco, que nos espera una campaña fina, fina, fina. Así que nada, os quiero mandar a todos un abrazo y nada, que creo que lo mejor es respirar, y cada vez que escuchemos a alguien decir burradas en una conversación, no entrar al trapo, porque a lo mejor no estamos ni preparados para ello. Venga, un saludo, chao. Pues no, Jesús, el comunismo no funcionó porque nos implementase bien, sino porque es una doctrina que va contra la naturaleza humana. Por eso falla sistemáticamente allá donde se intenta aplicar, sin importar el momento o el lugar. Pues bien, a pesar de ello, sigue habiendo políticos que creen que esta vez sí saldrá, porque ahora serán ellos los encargados de hacerlo. Ya sabes, en toda generación hay un grupo de personas que está convencido que ciertas doctrinas comunales no han terminado de prosperar porque ellos personalmente no las aplicaron. Pero bueno, sí es cierto que existe mucha polarización en España desde hace ya unos años. Por polarización hay que entender posiciones políticas contrapuestas, cuyos defensores son muy vehementes y que no tienen voluntad alguna de acuerdos. Son siempre minorías, de cualquier manera. La sociedad española, de manera general, no está más politizada que la de otras partes de Europa. La política no suele ser un tema habitual de conversación entre la gente normal. No es habitual que entres en una cafetería y la gente esté hablando de política, o que se pase en la vida hablando de política en las oficinas o en los comercios. Vamos, te lo digo por experiencia personal, que estoy en el mundo, mejor dicho, estoy en esta parte del mundo que se llama España. Yo voy a tomar café a menudo por distintas cafeterías de Madrid y a mi alrededor la gente no está hablando de política, sino de sus cosas personales, de fútbol, de sus vacaciones, de su trabajo, en fin, de cosas útiles y ya está, de sus asuntos, ¿no? Y no del veneno de la política. De vez en cuando hay un escándalo muy gordo, pues sí sucede que ese escándalo termina filtrándose hasta la opinión pública, pero no dura demasiado, ¿eh? Otra cosa distinta es el ambientillo de los interesados en la política, que casi todos se concentran en la prensa y en Twitter. Ahí sí se ve mucha polarización, más desde luego que hace unos 15 años, por ejemplo. ¿Cuándo empezó todo esto? Habría que preguntarse.
Pues no sabría decirte. Yo creo que coincidió más o menos con la crisis económica y la irrupción de Podemos. Podemos desde el principio fue un partido muy divisivo. Llegó con lemas como aquellos de los de arriba y los de abajo, recuérdalo, lo de tic-tac, lo del miedo a cambiar de bando y cosas por el estilo. Buscaban enfrentar a la sociedad. Y en parte lo han conseguido. Han conseguido, por ejemplo, mover el debate muy a la izquierda. Han conseguido también demonizar a los que ellos consideran sus adversarios. Bueno, ya lo sabes, cualquiera que no piense como ellos es un fascista en el acto. No hay que hacer muchos méritos, además, para conseguir ese título. Basta con, llevarles la contraria en un punto muy pequeño y ya te conviertes en un peligroso facha. Luego ya por simple reactancia apareció otro partido en el extremo opuesto, que es Vox. Ya esto fue unos años más tarde. Nacieron a la vez, pero Vox tardó unos años en cuajar. La militancia de Vox también es muy vehemente y muy propensa a la dialéctica del amigo-enemigo, una dialéctica que, por cierto, yo he padecido. No sé cuánto tiempo nos va a durar esto, pero bueno, espero que no dure demasiado. Yo, sinceramente os lo digo, prefiero vivir en un país políticamente aburrido, porque eso significa que es un país en paz y económicamente próspero. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla del Protocolo de Irlanda. El nuevo protocolo irlandés es indistinguible del previo, pese a los muchos cambios con líneas de colores y vetos posibles. La frontera entre el Reino Unido y la Unión Europea sigue y seguirá siendo encarecedora y engorrosa, así como un nido de contrabandistas. Total, una maniobra de dilación y postergación del problema de libro. Foto con sonrisas y ya veremos. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, la de hoy y la de esta semana. Mañana habrá contrahistoria, que la semana pasada no la pude hacer porque estuve fuera de Madrid, estuve en Murcia. Por cierto, para que lo sepáis, en los vídeos de Murcia turístico de Murcia, estos vídeos que os prometí, en el a la contra que hice desde allí, ya los he empezado a subir. Ayer subió el primero, hoy ha pasado el segundo y falta un tercero. De cualquier manera, mañana tenemos contrahistoria, por cierto, con Alberto Garín. Así que os esperamos mañana aquí.